Ya, perfecto. Entonces, chicos, estábamos conversando de lo que es la hipertensión arterial secundaria. Hemos visto que la hipertensión arterial secundaria, la principal causa es la causa parenquimal, ¿no? Seguida está la hipertensión arterial, que ya hemos visto que tiene sus dos presentaciones, que son sus dos presentaciones de la hipertensión renovascular, que tenemos acá dos grupos, aterosclerosis y la displasia fibromuscular. Hemos visto las características, cuáles son los exámenes que se deben realizar para llegar a un diagnóstico adecuado. La otra causa hemos dicho que es el hiperaldosteronismo primario, también con sus dos presentaciones, que puede ser un adenoma adrenal, como vemos acá, o una hiperplasia bilateral de las glándulas suprarrenales. Entonces, la otra causa, chicos, de hipertensión secundaria es el feocromocitoma. El feocromocitoma es un tumor que se origina en la médula suprarrenal en el 85% de los casos, o también puede tener otro origen a nivel del tejido cromafín extraadrenal en un 15%. Estos últimos, o sea, los de presentación extraadrenal, se denominan paragangliomas. Su prevalencia se estima en el 1% de la población de hipertensos, ¿no? O sea, solo 1% puede tener esta causa. Estos tumores son productores de adrenalina, de noradrenalina, que son hormonas vasoconstrictoras, y o de dopamina. Entonces, estos pacientes tienen hipertensión y también síntomas que son secundarios a estas concentraciones elevadas de adrenalina y noradrenalina. El feocromocitoma se conoce como el tumor de los 10%. ¿Por qué? Porque 10% tiene origen familiar, 10% es de presentación bilateral, 10% son malignos, 10% tienen presentación extraabdominal y 10% son múltiples. Por eso se conoce como el tumor de los 10%, ¿no? Entonces, como vemos, la sintomatología no solamente es hipertensión arterial, sino los síntomas tienen que ir relacionados a la secreción excesiva de adrenalina y noradrenalina. Por eso es que tienen crisis de pánico, son pacientes, como ven acá, miren, extremadamente pálidos, ¿no? Porque hay vasoconstricción, pacientes que presentan diaforesis, son sudorosos, pacientes que pueden presentar otros síntomas como cefalea, mareos, o pueden presentar también las palpitaciones o taquicardia, porque estamos hablando de un tumor que produce adrenalina y noradrenalina. Ahora, si nosotros pensamos que un paciente es hipertenso, no estamos sospechando de este tumor y le damos tratamiento con beta bloqueadores, el paciente no va a mejorar en su hipertensión, al contrario, los beta bloqueadores van a hacer que aumente mucho más la presión de estos pacientes. Entonces, en ese caso, por ejemplo, debemos sospechar de esta causa, ¿no? Si nosotros tenemos un paciente hipertenso, le damos de tratamiento beta bloqueadores, ¿qué va a pasar? El paciente va a hacer mayores cifras de hipertensión, ¿no? En vez de bajar. Ese es un motivo para sospechar de esta causa. Es una neoplasia endocrina múltiple, puede ser parte de toda una enfermedad como la neurofibromatosis o la enfermedad de von Recklinghausen, ¿no? También puede ir parte de la enfermedad von Hippel-Lindau. ¿Qué debemos que hacer si sospechamos de esta patología? Dosaje de metanefrina plasmática y en orina de 24 horas. Otros exámenes que nos pueden ayudar es la tomografía, estudios de medicina nuclear, la resonancia magnética nos ayuda cuando el feocromocitoma tiene esta localización extraabdominal. Entonces, miren, acá por ejemplo tenemos una imagen. Miren, acá se encuentra el feocromocitoma, ¿no? Entonces, primero tenemos que sospechar para que lleguemos a un diagnóstico. Ahora, como les estoy indicando, el darle beta bloqueadores a estos pacientes no mejora su hipertensión, al contrario, empeora, sube más las cifras de presión arterial. Entonces, no debemos usar beta bloqueadores solos. En este caso se debe usar los alfa bloqueantes, alfa bloqueadores, ¿no? ¿Cuáles son? Por ejemplo, la metildopa, la prazosina, que son medicamentos alfa bloqueantes.
Se puede dar también los inhibidores de la tirosina hidroxilasa como la metirosina, y el tratamiento quirúrgico es pues el tratamiento definitivo, siempre y cuando tenga una localización que sea accesible, ¿no? Pero si es una localización, por ejemplo, para ganglionar o es una localización múltiple, no se va a poder hacer el tratamiento quirúrgico. Pero si es solamente un tumor y tiene una localización accesible, el tratamiento definitivo va a ser el quirúrgico. Como acá, por ejemplo, fíjense, esta es una imagen de un feocromocitoma, ¿no? Entonces, chicos, con eso hemos terminado lo que es la hipertensión arterial secundaria. El siguiente tema que vamos a ver a continuación es la crisis hipertensiva. Ya, está bien. Entonces, chicos, este tema también de crisis hipertensiva es un tema de interés de todo médico, ¿no? Todos debemos saber diagnosticar, sabemos diferenciar una crisis hipertensiva. En lo que es, ¿a qué se refiere crisis hipertensiva? Es un grupo heterogéneo de situaciones caracterizadas por una elevación súbita y rápida de la presión arterial, que va a poner en riesgo la vida del paciente. Puede haber alteración funcional o estructural de un órgano diana, puede ser corazón, cerebro o riñón, ¿no? La mayoría de veces resulta de tratamiento inadecuado. ¿Qué pasa? Por ejemplo, tenemos pacientes que son hipertensos, que se controlan con 3, 4 medicamentos, y cuando van pues a un médico general le ve, le dice que la presión ya es adecuada y le suspende 2 de los medicamentos que usa. Entonces generalmente ahí es donde el paciente hace una elevación súbita, ¿no? Una crisis hipertensiva. Ahora, no hay un límite de presión que nos indique a partir de acá es crisis hipertensiva y más abajo no es crisis hipertensiva, ¿no? No hay una cifra exacta que nos indique a partir de cuánto es crisis hipertensiva, pero se tiene por consenso, ¿no? Cifras promedio de 220 la sistólica y de 120 la diastólica, ¿no? Cifras mayores a 220 sobre 120 son las que más se asocian con lo que es crisis hipertensiva. La crisis hipertensiva se puede clasificar en dos, en la urgencia hipertensiva y en la emergencia hipertensiva. Cuando hablamos de urgencia hipertensiva, estamos hablando de una elevación de la presión arterial súbita que no presenta daño de órgano blanco, es decir, no ha dañado cerebro, riñón ni corazón, ¿no? Si no hay eso, estamos hablando de una urgencia hipertensiva. Por tanto, si no hay daño de órgano blanco, tiene un buen pronóstico, no necesariamente requiere hospitalización, o sea, el tratamiento puede ser ambulatorio, el tratamiento es oral, ¿no? Pero sí necesitamos hacer una reevaluación precoz del paciente. O sea, no le podemos dar un tratamiento y citarlo pues al mes siguiente o a la semana siguiente. La reevaluación puede ser a las horas o puede ser máximo al día siguiente. También existen las falsas urgencias hipertensivas. ¿A qué se denomina falsas urgencias hipertensivas? Son elevaciones tensionales producidas en su mayor parte por estados de ansiedad, ¿no? Generalmente se presenta más en mujeres por algunas patologías provocadas, ¿no? Por ejemplo, por el dolor, y que no conllevan a daño de órgano diana u órgano blanco. ¿No? Por lo general no precisan de un tratamiento específico, ya que ceden cuando la causa que la provocó es tratada, ¿no? Por ejemplo, si es una crisis de ansiedad, al calmar la ansiedad del paciente, va a ceder la presión arterial, va a bajar. No necesitan mayor modificación de su tratamiento permanente. Ahora, la emergencia hipertensiva, esta sí conlleva lesión de órgano blanco. ¿Cuáles son los órganos blancos? El cerebro, el riñón y el corazón. Entonces, la emergencia hipertensiva
es una condición relacionada con una exacerbación aguda de la hipertensión arterial crónica, ¿no? Hay que hacer una reducción inmediata y un monitoreo de la presión arterial. El tratamiento de estos pacientes tiene que ser en una unidad de UCI o tiene que ser en una unidad de trauma shock. Y el tratamiento de la emergencia hipertensiva tiene que ser por vía parenteral. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que esta presión, esta elevación súbita de la presión, ha dañado órgano blanco, que puede ser corazón, riñón o cerebro. Dentro de las emergencias hipertensivas, tenemos lo que es la encefalopatía hipertensiva, la hipertensión maligna acelerada, la insuficiencia cardíaca aguda, disección aórtica aguda, el infarto agudo de miocardio y la angina inestable, la preeclampsia, que es la crisis, que es la eclampsia en caso de que sea gestante, o hipertensión severa intraoperatoria o posoperatoria inmediata, y crisis hipercatecolinérgicas. Entonces, miren, por ejemplo, en esta imagen, chicos, tienen dos tipos de lesión, ¿no? Esta es una imagen donde vemos un infarto cerebral. Pero fíjense acá, esta imagen donde vemos una lesión así blanquecina es porque hay una hemorragia cerebral, ¿no? Ambas pueden ser producidas por emergencias hipertensivas. Ahora, acá en esta placa, ¿qué nos llama la atención? Primero, el tamaño del corazón, que tiene una cardiomegalia, como ven acá en punta, entonces es una cardiomegalia a expensas del ventrículo izquierdo. Pero fíjense en los campos pulmonares. Los campos pulmonares están radioopacos, ¿no? Están con esta distribución del hilio pulmonar en alas de mariposa, como ven acá. Entonces, esta es una imagen de un edema agudo de pulmón. El edema agudo de pulmón que se va a presentar por una insuficiencia del ventrículo izquierdo y que nos va a llevar, pues, rápidamente al paciente, lo puede llevar a la muerte. Entonces, este es un edema agudo de pulmón. Ahora, fíjense en este electrocardiograma. Ustedes vean las derivadas D2, D3 y ABF. ¿Qué nos llama la atención? Que hay un supradesnivel del segmento ST. Fíjense, el segmento ST no está en la línea isoeléctrica, sino hay un supradesnivel, una elevación del punto J y por tanto una elevación del segmento ST. ¿Y qué derivadas están involucradas? La derivada de 2, de 3 y ABF, que ven la cara inferior o diafragmática del corazón, que es irrigada por la arteria coronaria derecha. Entonces, en este caso, estamos hablando de un infarto agudo de miocardio de cara inferior o diafragmática. Ahora, en esta imagen, ¿qué podemos ver? Fíjense, esta es la aorta, la raíz de la aorta. Miren, este es el callado, el arco, el callado ascendente. Miren acá, a nivel de la aorta. ¿Qué es esta imagen que hay detrás? En este caso, ¿qué está pasando con la aorta? Hay una disección de la aorta, ¿no? De las paredes de la aorta. Entonces se rompe, se produce una fisura que va rompiendo y hace que la sangre salga de la luz verdadera hacia una luz falsa, entre la capa media y la adventicia. Entonces, esta sangre está recorriendo la aorta y cada vez va disecando más la aorta. Esta es una disección aórtica que tiene un cuadro clínico muy florido. El dolor es mucho más intenso, lancinante, ¿no? Y también, obviamente, tiene mucho riesgo de mortalidad en el paciente. Otras causas, por ejemplo, son de otras patologías son las que repercuten en el riñón, ¿no? Pero en este caso, pues eso se va a solucionar con una hemodiálisis de emergencia. Entonces, el tratamiento depende del juicio, ¿no? De determinar cuán rápido se debe reducir la presión. Entonces, cuando hablamos de emergencia hipertensiva, chicos, estamos hablando de una reducción de la presión arterial, mas no estamos hablando de una normalización de la presión arterial. Por ejemplo, si el paciente tiene 220/120, no queremos bajar la presión a 120/80, que es la presión normal. Lo que queremos es reducir, ¿no? Pero hay que reducir el 25% de su presión arterial media. Por ejemplo, si está en 220/120, podemos rebajarla pues hasta 180, 100, 170, 100, ¿no? Pero no podemos bajar
a 120-80 porque va a haber mayor daño, como vamos a ver más adelante. Pues no hay evidencia, por el contrario, se describe un mayor riesgo en algunas situaciones cuando el descenso es rápido. Entonces no queremos normalizar la presión rápidamente, queremos bajar, pero el 25% de la presión arterial media. Por ejemplo, en las lesiones renales o coronarias, reducir la presión arterial no más del 25% de la presión arterial media, que es lo que les acabo de decir, ¿no? Podemos llegar, por ejemplo, a una presión de 160/100, ¿no? Ahí podríamos llegar. Ahora, en el caso de que el paciente tenga un infarto cerebral, ¿no? El tratamiento antihipertensivo se debe dar siempre y cuando la presión sistólica sea mayor de 220 y la diastólica mayor de 130. Entonces, si es infarto y tiene esta presión, sí le debemos bajar. Pero como les digo, no es normalizar, sino hay que bajarle el 25% de la presión media. Ahora, si este paciente que tiene el infarto cerebral va a ser trombolizado, es decir, se va a usar una droga donde se va a lisar toda la sangre, tenemos que bajarle la presión por lo menos a menos de 185-110, ¿no? Pero no estamos hablando, ojo, de normalizar la presión, sino bajarle a estos niveles. Si el paciente tiene una hemorragia cerebral, ¿cuándo debemos empezar tratamiento intensivo? Cuando la presión arterial sea mayor de 180/130. Entonces, si es mayor de estas cifras, ahí sí tengo que usar tratamiento antihipertensivo. Ahora, ¿qué drogas podemos usar? Podemos usar, como ya hemos dicho, cuando hablamos de emergencia, todas las drogas son parenterales, ¿no? No hay tratamiento bioral. Entonces, podemos usar, por ejemplo, el nitroprusiato, podemos usar nicardipino, el labetalol, el enalaprilato, que es un YECA endovenoso, podemos usar el esmolol, la fentolamina, nitroglicerina, hidralacina en algunos casos, ¿no? A las dosis que están viendo. Ahora, algunas patologías pues tienen medicamentos de elección. Por ejemplo, si el paciente está con una encefalopatía hipertensiva, la droga de elección es el nitroprusiato, seguida del nicardipino y del labetalol. Si el paciente tiene una hipertensión maligna, podemos usar labetalol, nicardipino, nitroprusiato, enalaprilato. Si tiene stroke, ¿no? Si estamos hablando de un infarto cerebral, podemos usar nicardipino, labetalol, nitroprusiato. Si tiene un infarto agudo de miocardio, en este caso, chicos, el tratamiento de elección es la nitroglicerina, porque la nitroglicerina también es vasodilatador. Entonces, acá se puede usar la nitroglicerina, nicardipino, labetalol, esmolol. Si hay una falla del ventrículo izquierdo, se puede usar, por ejemplo, la nitroglicerina, pero también se puede usar el enalaprilato, porque el enalaprilato es un YECA endovenoso. Entonces, en este caso, en falla cardíaca, falla del ventrículo izquierdo, podemos usar el enalaprilato. Si hay una disección aórtica, la droga de elección es el nitroprusiato, esmolol, labetalol, ¿no? Si es una crisis adrenérgica, ¿no? Por ejemplo, en esos pacientes que tienen feocromocitoma, hacen crisis adrenérgica. En este caso podemos usar pentolamina y nitroprusiato. Si tiene una hipertensión posoperatoria, podemos usar nitroglicerina, nitroprusiato, labetalol. Ahora, si la paciente tiene preeclampsia y hace eclampsia, que es el daño de órgano blanco, podemos usar la hidralacina, el labetalol y nicardipina. Entonces, como están viendo, en la mayoría de las situaciones de una emergencia hipertensiva está indicado lo que es el nitroprusiato. Y en algunas excepciones, pues está otras, ¿no? Como la nitroglicerina. El nitroprusiato es una droga de elección. ¿Por qué? Cuando nosotros empezamos a infundir nitroprusiato y baja rápidamente la presión, tenemos la ventaja que al suspender la infusión de este medicamento, la presión nuevamente se va a volver a recuperar, ¿no? Esa es una de las ventajas. Una desventaja del nitroprusiato es que va a producir acumulación de cianuro, ¿no? Que es finalmente un tóxico. Entonces hay que ir con cuidado, ¿no? Con el nitroprusiato. Otra droga que ven que es muy usada es el labetalol, que es un betabloqueador endovenoso, ¿no? En este caso se puede usar
en varias patologías, como ven en la lista. Ahora, hay una causa, chicos, en la que sí es necesario bajarle rápidamente la presión, y es en la encefalopatía hipertensiva. La encefalopatía hipertensiva es un diagnóstico de descarte. ¿Qué quiere decir? Que si tengo un paciente, por ejemplo, con presión elevada, hipertensión severa, que tiene compromiso neurológico, o sea, tiene trastorno del sensorio, empieza a hablar, a tener alteraciones en el habla, en la visión, en la parte motora, no hay una disfunción cerebrovascular, lo primero que debemos pensar es en un infarto cerebral o en una hemorragia cerebral. ¿Qué hacemos con ese paciente? Le pedimos una tomografía cerebral. ¿Qué pasa si no hay signos de infarto cerebral ni de hemorragia cerebral? Entonces, recién ahí debo pensar en una encefalopatía hipertensiva. Por eso es que les vuelvo a recalcar que la encefalopatía hipertensiva es un diagnóstico de descarte, es decir, cuando hemos descartado las otras causas. En cuanto a la fisiopatología, se da porque hay un vasoespasmo versus una vasodilatación, ¿no? Como estos pacientes ya son hipertensos crónicos, la cifra en la que hacen una autorregulación de la presión son cifras mucho mayores que un paciente que no es hipertenso. Entonces ahí es donde se va a presentar la encefalopatía hipertensiva, ¿no? Hay una autorregulación cerebral. Entonces es una respuesta normal de arteriolas cerebrales a incrementos agudos de la presión arterial, haciendo vasoconstricción, hace una autorregulación, lo que previene el incremento del flujo sanguíneo durante las elevaciones agudas y aumento de la presión microvascular. Entonces, cuando el paciente ya es hipertenso crónico, esta autorregulación se da ya cuando llegan a cifras mayores, por ejemplo, a cifras de 250 la sistólica sobre 150 la diastólica. O sea, está elevado su nivel de autorregulación, ¿no? Ya se autorregula con cifras mayores a lo que se regula en pacientes que no son hipertensos. Entonces, este nivel de presión arterial va asociado a encefalopatía, lo que varía entre un individuo y otro. Entonces, acá va a haber hay aumento de lo que es, hay una permeabilidad de la barrera hematoencefálica a nivel cerebral, y por eso es que presentan alteraciones neurológicas. Entonces, miren, por ejemplo, acá, en un normotenso, en un paciente que no es hipertenso, esas cifras de autorregulación se pueden presentar, por ejemplo, en 150 sobre 100, ¿no? Pero en los pacientes hipertensos, estas cifras de autorregulación ya se dan cuando las cifras son mayores, fíjense, mayores de 200 incluso. Entonces, ¿qué va a pasar con estos pacientes? Van a hacer hipoperfusión, hacen isquemia también a nivel cerebral, cuando están por debajo del límite inferior. Y cuando están por sobre el límite superior, va a haber también vasodilatación. Pues hacen pseudoespasmos segmentarios, hay edema cerebral. Entonces, hay una permeabilidad de la barrera hematoencefálica, por eso es que los pacientes presentan estas alteraciones neurológicas. No hay ruptura de las vénulas, hay edema cerebral y cambios locales a nivel del intercambio iónico y neurotransmisores. Se va a producir vasoconstricción simpática por descarga nerviosa simpática, ¿no? Hay un cambio en el punto de autorregulación y disminución del flujo sanguíneo cerebral. Hay activación de los canales de potasio, calcio dependientes, o sea, hay una alteración a nivel del intercambio iónico, hay aumento en la producción de angiotensina 2 y subsecuente aumento del estrés oxidativo. Esto nos lleva a una función vascular anormal. Hay antagonistas también de receptores de angiotensina. Entonces, la fisiopatología es como sigue, ¿no? Hay aumento de la presión arterial sistólica, sobrepasa el rango de la autorregulación, generalmente más de 150 de la presión arterial media. Entonces, esto nos va a producir aumento de la perfusión cerebral, que nos va a llevar a lesión de paredes de los vasos, aumento en la permeabilidad capilar, extravasación de proteínas, que nos va a llevar a un intravascular
aumento del intercambio iónico a nivel intravascular, y esto nos lleva a un edema cerebral, ¿no? Donde va a haber alteraciones neurológicas. Puede haber aumento de la presión, hipertensión endocraniana, va a haber presión de perfusión cerebral aumentada, vasoconstricción severa, hipoperfusión cerebral, ¿no? Y nos van a dar pues signos y síntomas que duran 2 o más días. En cuanto al cuadro clínico, el paciente con encefalopatía hipertensiva, como ven acá, ¿no? Es un paciente que, aparte del aumento de la presión arterial, va a haber signos de disfunción cerebral multifocal y resolución de signos cerebrales luego del tratamiento efectivo. Entonces, es en esta patología, en la encefalopatía hipertensiva, donde sí necesitamos bajar rápidamente las cifras de presión arterial, porque estamos viendo que este mecanismo de autorregulación está alterado. Entonces, acá sí le bajamos rápido la presión y vamos a ver que estos síntomas pues van a ir disminuyendo hasta desaparecer. ¿Qué van a tener estos pacientes? Puede haber alteraciones de la visión, cefalea, a pacientes con alteración del sensorio, ¿no? Algunos pacientes se sienten como indigestados, pueden sentir hasta olores que no están presentes, trastornos en lo que es el habla, ¿no? Pueden hablar cosas incoherentes, ¿no? Hay una alteración de esto. Los factores de riesgo son pacientes hipertensos que no reciben tratamiento. También se puede presentar en niños y jóvenes con enfermedades que tienen hipertensión secundaria, como por ejemplo los pacientes que tienen hipertensión por enfermedad parenquimal o enfermedad renovascular o por feocromocitoma, o también en las gestantes con preeclampsia, ¿no? Que nos hacen eclampsia. Ahora, algunos pacientes también pueden presentar esta encefalopatía por uso de drogas, ya sea por anfetaminas, por cocaína, por inhibidores de la monoaminoxidasa, o pacientes que están tomando clonidina y suspenden de manera brusca su tratamiento. Entonces puede haber en la tomografía, puede que no haya ninguna alteración, o puede haber también una leucoencefalopatía posterior, como ven acá, ¿no? Pero no hay ninguna lesión que nos indique un infarto cerebral ni una hemorragia cerebral. Entonces, solo en el caso pensamos en la encefalopatía hipertensiva. El diagnóstico diferencial, les vuelvo a recalcar, es un diagnóstico de descarte, ¿no? Cuando hemos descartado el infarto cerebral o el DCD isquémico o hemorrágico, si descartamos un tumor cerebral, descartamos encefalopatía o encefalitis por herpes o epilepsia, o hay también encefalitis por lupus, o hay encefalopatía urémica, ¿no? Si descartamos todo eso, tenemos que pensar en una encefalopatía hipertensiva. En este caso, el manejo es una reducción rápida de la presión arterial. Al reducir rápidamente la presión, vamos a ver la mejora en los síntomas del paciente. Entonces, chicos, con este tema, con esto hemos concluido lo que es la crisis hipertensiva. Como ya lo hemos visto, dentro de la crisis hipertensiva está lo que es la preeclampsia y la eclampsia, ¿no? La eclampsia sería la crisis hipertensiva. Entonces vamos a tocar ese tema. La preeclampsia. La preeclampsia es parte de los desórdenes hipertensivos del embarazo, ¿no? En el Perú es la segunda causa de muerte materna. Tiene una incidencia del 10 al 15% de embarazos hospitalarios. Se relaciona con 17 a 25% de muertes perinatales. Pues fíjense que es una causa que pone en riesgo la vida de la madre y del neonato, ¿no? O del feto. Es la causa principal de retardo de crecimiento intrauterino, es la más frecuente de las enfermedades hipertensivas del embarazo. ¿Y cómo se define la preeclampsia? La preeclampsia es la elevación de la presión arterial a cifras mayores o iguales a 140/90 a partir de la semana 20 del embarazo, que va asociada a proteinuria significativa o incluso a 48 horas del puerperio. Entonces,
Cuando yo era estudiante, chicos, el diagnóstico de preeclampsia era la elevación de la presión más proteinuria más edemas, ¿no? Ahora los edemas ya no son parte del diagnóstico, pueden estar o no presentes. Entonces, preeclampsia, ¿qué es? Es la elevación de la presión arterial a más de 140/90 a partir de la semana 20 de gestación asociada a proteinuria significativa. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar los estados hipertensivos del embarazo? Fíjense. Si es una elevación de la presión durante el embarazo, tenemos que ver en qué semana de gestación está la paciente, ¿no? Si es menos de 20 semanas, probablemente esa paciente ya era hipertensa y recién se le está haciendo un diagnóstico, ¿no? Puede ser una hipertensión crónica. Ahora, si ya la paciente tiene 20 semanas o más, ¿qué tenemos que hacer? Un dosaje de proteinuria. Si tiene proteinuria significativa, estamos hablando de un diagnóstico de preeclampsia. ¿Qué pasa si la paciente tiene hipertensión más de 20 semanas, pero no cursa con proteinuria? Entonces estamos hablando de una hipertensión gestacional, ¿no? Ahora, esto puede existir hasta 12 semanas después del puerperio. Ahora, si después de las 12 semanas del puerperio ¿no? Sigue haciendo esta hipertensión, sigue haciendo esta preeclampsia, si sigue haciendo esta hipertensión, sigue haciendo proteinuria, por ejemplo, puede ser una hipertensión crónica a la que se haya sobreagregado una preeclampsia. O también puede ser que se esté haciendo un diagnóstico diferencial tardío, ¿no? Podría ser. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? La edad materna, o que sea la edad materna, ¿no? Que sea muy jovencita, digamos un embarazo en un adolescente, nos puede ser una preeclampsia, o también puede ser que el otro extremo, ¿no? Que sea, por ejemplo, un embarazo en una mujer que ya esté cerca a la menopausia, ¿no? También es un factor de riesgo. O sea, ambos extremos de la edad materna. También el que sea multípara, ¿no? Que ya tenga muchos hijos, o que sea primípara después de los 40 años. Que sea su primera gestación es un factor de riesgo. Que haya tenido una preeclampsia en un embarazo anterior es un factor de riesgo. Que tenga antecedentes familiares de línea materna, o sea, que la mamá o la abuela de parte de la madre haya tenido preeclampsia. El índice de masa corporal antes del embarazo también es un factor de riesgo. Por ejemplo, en las pacientes que son obesas y se embarazan tienen mucho riesgo de hacer preeclampsia. O sea, un índice de masa corporal mayor o igual a 35. Que sea un embarazo gemelar también es un factor de riesgo para hacer preeclampsia. Que tenga otras condiciones médicas preexistentes, por ejemplo, la diabetes, o que tenga un síndrome antifosfolipídico es un factor de riesgo. Entonces, estamos hablando de los factores de riesgo, ¿no? Como ya hemos dicho, es una de las principales causas, uno de muerte fetal y otro también de nacimientos con bajo peso al nacer, ¿no? Pueden nacer niños muy pequeños, con muy bajo peso. La etiología de la preeclampsia no se sabe exactamente cuál es la causa, ¿no? Pero se sabe que sí hay una pobre invasión de las arteriolas espirales en el citotrofoblasto, o sea, hay un defecto en la implantación o en la placentación, que resulta en una disfunción endotelial y reducción de la perfusión uteroplacentaria, como vamos a ver acá. Fíjense, esto es una imagen de un embarazo normal, ¿no? Y acá tenemos de una preeclampsia. Entonces, ¿qué está pasando a nivel de la placenta? Hay una mala invasión, como ven, del trofoblasto, ¿no? Entonces, no hay una buena perfusión de las arterias espirales hacia el trofoblasto. Entonces, acá es donde se produce la preeclampsia. Entonces, como no hay una buena invasión de las arterias, se va a producir una isquemia placentaria. Hay afección de arterias espirales, deficiente aporte sanguíneo a la placenta. Esto nos va a dar efectos de isquemia placentaria, incremento de lo que es la deportación del trofoblasto. Esto va a convertir al sistema placentario normal, ¿no? Que normalmente debe tener un alto flujo y alta resistencia. Al tener esta mala invasión de las arterias espirales, va a ser un
un sistema donde tenga bajo flujo y alta resistencia, ¿no? Que resulte en isquemia, que es el desencadenante de este cuadro, a través de sustancias liberadas por el útero a la placenta, ¿no? Sustancias isquémicas, afecta la función endotelial, ya sea por liberación de sustancias vasoconstrictoras o por inhibición de sustancias vasodilatadoras. Entonces, en cuanto a la etiología, ya hemos visto, ¿no? Lo más probable es esta mala perfusión. Hay producción alterada de factores angiógenos, hay niveles altos, por ejemplo, de sustancias vasoconstrictoras, lo que nos va a dar una disfunción endotelial, y hay niveles pues, bajos de sustancias vasodilatadoras. Hay resistencia a la insulina, ¿no? Que es característica del embarazo normal, que se incrementa en la preeclampsia, lo que favorece un incremento de la actividad simpática. Hemos dicho que la actividad simpática en el corazón nos va a dar vasoconstricción. Hay cambios inmunológicos, respuesta inmune materna al trofoblasto, lo que impide la remodelación trofoblástica. Como ya hemos visto en los factores de riesgo, tiene también un factor genético, ¿no? Hay una clara disposición genética de parte de la línea materna. Tiene que ser la mamá, la abuela, la bisabuela de la línea materna. Hay una reactividad vascular anormal, o sea, una respuesta incrementada a todas las hormonas presoras, ¿no? Las que hacen vasoconstricción, especialmente la angiotensina 2. Todos los componentes del sistema renina-angiotensina están disminuidos en la preeclampsia. Pues hay una inflamación y un estrés oxidativo, hay niveles elevados de citoquinas inflamatorias y daño endotelial, hay un desbalance, hay aumento de lo que son las moléculas vasoconstrictoras y una disminución de la actividad de las sustancias vasodilatadoras como la óxido nítrico sintetasa. Entonces, miren, los efectos sobre los órganos blancos puede ser a nivel cardiovascular, ¿no? El gasto cardíaco es normal o está levemente disminuido. A nivel de la presión capilar pulmonar puede estar normal o puede estar baja. Los volúmenes plasmáticos están disminuidos, por eso es que estas pacientes tienen un hematocrito elevado. Entonces va a haber también una distensibilidad vascular disminuida. A nivel de riñón, hay una disminución de la tasa de filtración glomerular y del flujo renal hasta un 25%. Por eso es que la preeclampsia cursa con proteinuria significativa y también hacen hiperuricemia. A nivel del cerebro, la paciente hace la eclampsia, ¿no? Que son las convulsiones, que va precedida de hiperreflexia, de cambios o alteraciones a nivel de la visión y cefalea severa. En algunos casos, chicos, estas pacientes hacen sangrado cerebral. Hay lesión cerebral tanto por isquemia como por hiperperfusión. En el hígado puede haber lesiones periportales con necrosis celular, a veces hay infartos hepáticos, ¿no? Y depósitos de fibrina. Hay hemorragias periportales, como vemos acá, hay hematomas y en casos severos puede haber ruptura hepática. Por eso es que esta patología tiene alta tasa de mortalidad materna. El diagnóstico, les vuelvo a mencionar, una elevación de la presión más de 140 a partir de la semana 20 de gestación, que cursa con una proteinuria significativa que es mayor de 300 miligramos por día. Entonces, en estas pacientes va a haber alteraciones a nivel de sus valores laboratoriales. Entonces, hay que estar haciendo controles frecuentes de lo que es el hematocrito, ¿no? Hay hemoconcentración, hay trombocitopenia, o sea, disminución de las plaquetas, hay hipoalbuminemia, hay aumento de la urea, hay elevación también de lo que son las enzimas hepáticas. Entonces, independientemente de su severidad, la preeclampsia se resuelve con el parto, ¿no? Entonces, si ya la paciente tiene, por ejemplo, un hematocrito elevado, que está haciendo plaquetopenia, trombocitopenia, alteración o elevación de las enzimas hepáticas, entonces ya está haciendo signos de eclampsia, lo que hay que hacer, el tratamiento definitivo es el parto, independientemente de la edad gestacional, ¿no? Primero siempre se tiene que optar por salvar la vida de la madre y pues antes que la vida del feto, ¿no? Primero es la vida de la madre. Entonces el tratamiento definitivo es el parto, independientemente de la edad gestacional.
La presión arterial suele normalizarse hacia unos 10 días después que se dé el parto. Entonces, la emergencia en este caso es el síndrome de HELP, ¿no? Donde hay elevación de las enzimas hepáticas, donde hay hemólisis, donde hay plaquetopenia. Ahora, ¿cuáles son los signos y síntomas de alarma de la eclampsia? ¿No? Cuando el dolor de cabeza es persistente, algunas pacientes refieren dolor a nivel del epigastrio, náuseas, vómitos, la paciente tiene trastornos de la visión, también lucecitas de colores, escuchan zumbido de oídos, hay irritabilidad, ¿no? La epigastralgia, la hiperreflexia y el estupor. Entonces, esos síntomas nos deben hacer pensar que la paciente está entrando en un estado de eclampsia. La prevención, como no se sabe exactamente la causa, ¿no? Pero hay algunos medicamentos que han demostrado mejorar o prevenir, por ejemplo, el hecho de dar aspirina en pacientes que tienen síndrome antifosfolipídico y suplementos de calcio. Ahora, la paciente con preeclampsia, chicos, tiene que estar hospitalizada en reposo absoluto, tiene que estar en el hospital, ¿no? El sulfato de magnesio no es un medicamento para bajar la presión, sino es para prevenir las convulsiones. La hospitalización es importante no solamente para hacer un monitoreo de la paciente, sino también para hacer un monitoreo laboratorial. Como les vuelvo a repetir, en estas pacientes tenemos que estar haciendo controles seriados del hematocrito, de la urea, de las plaquetas, de las enzimas hepáticas, para ver si hay una elevación. Ya se tiene que cortar con la gestación, ¿no? El parto es el tratamiento de elección, obviamente, porque es el tratamiento, pues, definitivo, ¿no? Ahora, en cuanto al tratamiento antihipertensivo, los medicamentos que se pueden usar, como ya lo hemos visto, es la hidralazina, el labetalol y la metildopa. Recuerden siempre, chicos, que en gestantes están contraindicados los YECA y contraindicados los ARA2, porque esos medicamentos nos van a producir muerte fetal. Entonces, nunca se debe dar este tipo de medicamentos a gestantes. Entonces, chicos, con eso hemos terminado. Espero que estén estudiando para el examen, que es el próximo miércoles. Ya nos vamos a poner de acuerdo con el doctor dónde va a ser el examen y probablemente sea a la hora de las clases, ¿no? Entonces, vamos a estar coordinando con la delegada y con el delegado del otro salón para ver dónde va a ser el examen. Ya, chicos, entonces estamos coordinando. Por favor, me pasas la asistencia, Stephanie. Ya. Chao, chicos, buenas tardes, estudien.